RTP. 8:15. Está con nosotros José Javier Orellana Giler, asesor empresarial y columnista. Hablaremos análisis de su columna publicada, el impuesto de 3.5% a las remesas desde Estados Unidos. ¿Qué efectos podría tener a nuestra economía directa? Tomando en cuenta que las remesas siempre son un ingreso que van a los bolsillos de los ecuatorianos. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado José Javier. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Astrid. Buenos días a Nino, César, Ramón. Un gusto estar conversando con ustedes. Mira, el costo podría ser unos 150 millones de dólares si se repitieran los mismos montos del año pasado. Si se espera que estos montos crecen alrededor del 10 al 20% anual, entonces podría ser una cantidad mucho mayor. El problema aquí es que los hogares, es más o menos 1 millón de hogares en Ecuador que reciben remesas desde Estados Unidos. Entonces, y mayoritariamente son mujeres. Entonces es un grupo, un segmento que se verá afectado en su consumo, su impuesto. Eso desde la parte económica. Desde la parte, digamos, de justicia, los migrantes de Estados Unidos pagan muchos impuestos, especialmente aquellos que no son ilegales, porque en esta medida ellos incluyen a los que están con visa de trabajo y a los residentes. Pero los migrantes, solamente los migrantes ilegales, se consideran que generan alrededor de los 27.000 millones de dólares de impuestos, entre federales, estatales y locales. Entonces se la ve como una medida política de la administración Trump, más que una medida recaudatoria, porque también desde un punto de vista recaudatoria recarta mucho menos de 1/10 de lo que se recauda por impuestos de Estados Unidos. Adelante, César. ¿Cómo podría afectar esto a los ingresos, no solamente, digamos, de muchas familias ecuatorianas, sino a la salud de la dolarización? Porque en remesas a este país en años recientes han entrado 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. Para ser preciso, el año pasado entraron 6.500. 6.500 millones. Y que eso es una inyección de circulante importante para la economía del país, que como no imprimimos, tenemos que ver de dónde traemos los dólares, en parte la exportación, en parte las remesas. ¿Qué efecto cree que esto tenga para la dolarización? Mínimo, porque realmente el 3.5% se aplica a las remesas desde Estados Unidos, que son unos 5.000 millones de dólares. Entonces un efecto de unos 150 millones de dólares. El problema es más bien uno de las actividades que la gente empiece a hacer para evitar pagar ese impuesto. Empezar a mandarla por canales no oficiales, no sancionados, ser estafados. Quizás para nosotros en $1.000 pagar $35 de impuestos, quizás no lo veamos como una cantidad, pero mucha de esta gente va a tratar de ahorrárselo. Entonces se vuelve más para sufrir consecuencias de usar mecanismos no legales, ¿no? Desde el punto de vista de la situación económica del Ecuador, ya salimos de la recesión gracias a las exportaciones no petroleras, no mineras, y al mismo tiempo al efecto rebote, pero es un crecimiento muy bajo, y especialmente por el tema de las elecciones. Y estoy hablando con muchos empresarios. Ellos te decían que había resistencia tanto para consumir como para invertir, para comerciar, como diría Ramón, ¿no? Porque el acto de comercio es un acto de intercambio, porque nadie se paga en efectivo. Tú pagas con cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y el comerciante piensa que va a tener demanda. Entonces, si no hay esa confianza, no hay ese crecimiento. Pero salimos al menos de la recesión del 24, ¿no? Pero el efecto es más bien, yo creo,
es una política de Estados Unidos de tratar de hacer más difícil la vida para los inmigrantes. Estimado. Aquí lo sorprendente es que molestan al H1B y a los residentes, que están totalmente legalmente viviendo en Estados Unidos. Pero así es la política ya ahora. Estimado José, sí. Recientemente estuvo Robert Kennedy aquí en Ecuador justamente para la procesión del presidente Noboa, y él daba declaraciones diciendo que está dentro de sus 3 aliados en la región sudamericana, el presidente Noboa. ¿Usted cree que este acercamiento, o al menos esta intención de decir estamos ante un aliado, o lo vemos como aliados a Ecuador, a Ecuador específicamente, de alguna forma podría beneficiar al menos en algo a esta situación del tema de las remesas, o en su efecto también lo podemos ampliar al lado más macro? ¿Podría en su efecto, o cómo beneficiaría o impactaría en las relaciones bilaterales con esta nación? En el lado remesas, o sea, tiene que ir al Senado. Y el Senado, que está bajo control republicano, probablemente lo apruebe sin modificación. Podemos ser muchos aliados, pero igual nos pusieron el 10% de arancel. Y ahí negociaremos. Ahora, si tú hablas con gente que estuvo en Washington para las presentaciones del Fondo Monetario, etcétera, hubo 2 cosas que me comentaron muy interesantes. La una es que estaban contentos en Washington con la nueva ministra de Finanzas, que recordemos que en el viaje original, antes de ser presidente, el presidente viajó a Estados Unidos, etcétera, y hubo ciertas dudas sobre ella, especialmente por su experiencia. Parece que en este tiempo que ha sido secretaria de Planificación, ha ganado un poco más de gravitas y es más aceptada por las multilaterales. Y yo estoy muy seguro que las multilaterales nos van a apoyar. Entonces nos van a entrar de 4.000 a 5.300 millones por el combinado de letras que son las multilaterales. Pero yo en este tema específico de las remesas no creo que hagan una excepción, porque se vuelve muy complicado. Astrid. En ese sentido, me gustaría irme ya por el lado también de la economía local. Estamos viendo que hay diferentes desafíos para poder primero bajar ese déficit fiscal, que es una promesa que no se ha cumplido de este gobierno, no ha podido cumplirlo ninguno de los gobiernos. Y aparte del déficit fiscal, cómo pues aprovechar al máximo el presupuesto general del Estado, que recordemos que tiene que hacerse pues una actualización justamente a mitad de periodo. Y en ese sentido, ¿cuánto también ayudaría, por ejemplo, estos acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Canadá a mejorar el presupuesto y las exportaciones de nuestro país, y viceversa, la inversión como se la ha puesto en el discurso del presidente? Yo sé que son varias cosas en conjunto, pero que todas inciden en nuestra economía interna. Ok, a ver, si tú ves los pronósticos, te vas de un Cordes que te dice 1.2%, al Banco Central que te dice 2.8%. Eso usualmente indica que hay bastante incertidumbre. En lo personal, yo quería escucharlo del presidente el sábado para tener una mayor idea, y en estos días escuchar a los ministros, ¿no? Porque el presidente dio como un plan de objetivos. Son los ministros los que tienen que aterrizarlos al cómo. De la parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Canadá es muy conocida por su minería. Tiene industria, es un país desarrollado, pero es un país que tiende a invertir mucho en el sector minero. Entonces, podría ser muy atractivo para Ecuador. Nosotros tenemos mucha capacidad de minería no explotada, pero, y estas cosas tienen un pero, una minería no es algo que empiece a producir inmediatamente. O sea, hasta que salgan los permisos pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años. Excaves, construyas, puede ser de 6 a 10 años hasta que empiece a salir el metal. Okay. Recordemos que hay 3 minas de gran tamaño en Ecuador aprobadas, reguladas, legales. Y hay 1.500 millones de dólares en minería ilegal de oro. Entonces es bueno el trato con Canadá. Canadá es muy abierto a dar becas para estudiantes, es un país de fácil inmigración.
Ellos viven un clima de frío, nosotros de calor, podemos mandarle frutas tropicales cuando se están congelando allá. Pero al mismo tiempo el sector de inversión más fuerte, que es el minero y el hotelero, pues el sector hotelero está afectado por la seguridad. El minero tiene un lapso grande para que se manifieste en la economía, pero es mejor tener el trato ahorita pensando en los próximos años. Bueno, la última pregunta, Astrid, o César, prefiere hacer. Sí, yo quisiera también preguntarle sobre su perspectiva sobre el tratado comercial que ya firmamos y que ya está en vigencia, aunque bueno, ciertos aspectos del tratado van tomando forma con el tiempo, ¿no? ¿Qué piensa usted del acuerdo comercial con China? ¿Cómo explicaría sus efectos hasta ahora en la economía del país? O sea, a ver, el tema, China ha estado firmando muchos acuerdos con Latinoamérica. Construyó el puerto de Chancay. Ellos tienen una apertura a recibir muchos productos de cierto valor agregado y vender muchos productos de otro valor agregado. El valor agregado de ellos es de tecnología. Ellos ciertamente son la fábrica de tecnología para el sur global. Entonces tú compras, por ejemplo, routers Huawei para CNT, para las transmisiones, compras equipos, etcétera. Entonces es obvio que ellos están tratando de abrir su capacidad de distribución en países del sur, porque están empezando a tener problemas con el norte, ¿no? No solo Occidente, sino con Japón, Corea del Sur, porque ya están compitiendo en los mismos productos. Nosotros tenemos un límite en los productos que podemos vender, pero tenemos que irlos a vender y tenemos que empezar a crear nuevos productos. Por ejemplo, Chile vende bastante producto de fruta con un valor muy superior al que vende Ecuador, porque ellos están especializados en cerezos, Perú está en arándanos. Entonces son mercados que pueden crujir. La última vez que vi, Perú vendía como 2.000, 3.000 millones en arándanos. El tema es que es de ambos lados, ¿no? Ya Ecuador ha implementado la producción de arándanos. Podemos vender muchas comidas, pero al mismo tiempo ya hay problemas con el acero chino. Tú hablas con constructores en Guayaquil y te dicen que hay mucho acero chino en el país. En India les pusieron una tasa de 10%. Entonces es un tratado comercial que tiene sus puntos a destacar, ¿no? China está muy contento de poder vendernos tecnología. El problema es, por un lado, qué podemos venderle nosotros a ellos, y lo otro es saber balancear la relación geopolítica global. O sea, debería ser claro para todo el mundo que estamos en un estado de Guerra Fría 2.0. Entonces, si hacemos mucho con China, Washington nos va a decir algo. Si hacemos mucho con Washington, Beijing nos va a decir algo. José Javier, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. A ustedes, muchas gracias, feliz día, chao, chao. RTP